La Red de Madres, Padres y Representantes hoy quiere presentar y proponer a las distintas comunidades educativas del país una guía para transitar esta situación de conflicto político que estamos viviendo desde hace ya un poco más de un mes. La situación es protestas diarias en distintas partes del país, por supuesto no afectando a todas las escuelas, pero hay protestas cotidianas en distintas áreas del país, afectando a distintas zonas. Tenemos no solamente las protestas, sino que también hay la presencia de funcionarios de orden público ejerciendo sus acciones de control de orden público. Tenemos grupos de civiles aparentemente armados que están en las cercanías de algunas escuelas o aledaños a estas protestas que pueden estar cercanas a las escuelas. Otro de los factores que complica la situación política que estamos viviendo tiene que ver con la ausencia o escasez de información confiable y oportuna sobre lo que está pasando, es decir, ciertas restricciones legales en el manejo de información que tiene que ver con disturbios o protestas, no puede ser transmitida de manera inmediata, lo cual genera rumores y dificultades que hacen que la información que obtenemos, que tenemos disponible, es escasa y de poca calidad. También complica esta situación las variadas agendas políticas que distintos sectores pueden tener y, por supuesto, el temor de maestros, de comunidades educativas y, por supuesto, de madres y padres por la seguridad de sus hijos. Esa es la situación que estamos viviendo ahorita, que afecta a las escuelas. En toda situación de conflicto, de crisis, la primera preocupación siempre es la preservación de los derechos de los seres humanos. Es decir, en una situación de conflicto, de crisis, ¿cómo preservamos los derechos? Y en este caso, el derecho que tenemos que enfocar es el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Es decir, que en esta situación de conflicto no sean los niños quienes pierdan su derecho a ser atendidos por sus maestros y a que no se utilice sus escuelas como un sitio con otros fines políticos y no el fin educativo. Entonces, teniendo en mente que tenemos una situación de conflicto y que el foco tiene que estar en la preservación de los derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación, la Red de Madres, Padres y Representantes propone a la comunidad educativa unas orientaciones y consideramos que hay dos actores principales en esta situación de conflicto en cuanto a las comunidades educativas. Uno, el director, y dos, madres y padres. Esos son los actores principales en este momento. Hay muchas acciones que se podrían emprender y seguramente escucharemos a muchas personas proponiendo acciones sobre cómo resolver esta situación de conflicto. Pero nuestra recomendación para las comunidades educativas es que el director mantenga el foco. Sus prioridades son garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y no permitir que la comunidad educativa se divida porque cada sector asume una agenda política de particular interés para cada uno de ellos. La agenda de la comunidad educativa es la educación de los niños, niñas y adolescentes y no es conseguir algún fin político. Si el director tiene que mantener esto en mente, si el director mantiene esto en mente, podrá descartar o apoyar o promover distintas iniciativas que cada comunidad educativa tenga, pero cada iniciativa que se proponga tiene que ser evaluada en esos dos elementos. Esta iniciativa garantiza el derecho de los niños a la educación, entonces es válida. Esta iniciativa evita que la comunidad educativa se divida, entonces es buena. Si una iniciativa promueve o tiene como riesgo la división de la comunidad educativa, esa iniciativa hay que descartarla. Si esos son los focos del director, nosotros proponemos una serie de actividades. Uno, ejercer un liderazgo enfocado en mantener a la comunidad educativa y centrada en la garantía de derechos, del derecho a la educación de sus estudiantes. Dos, cosas que tengan que ver con la optimización del tiempo escolar. Si una escuela tiene por rutina, por norma, cantar el himno nacional y luego lo cantas después al final del día y hasta que no estén todos ordenaditos en la fila no entras al salón de clase y eso pueden ser 15 o 20 minutos perdidos, eso se acabó. Es decir, esas rutinas escolares que pierden tiempo hay que hacerlas desaparecer porque en este momento la prioridad tiene que ser el trabajo académico de nuestros chicos en la escuela. Otra cosa, otro elemento que el director tiene que tener en cuenta, del que tiene que estar muy pendiente, es el de garantizar que fluya la información a toda la comunidad. Es muy importante que los padres sepan lo que de verdad está pasando en la escuela. Los chicos a veces te dicen, no papi, nadie está yendo a la escuela. No. Y la verdad es que el 90% de los chicos están asistiendo. Entonces es muy importante que el director mande diariamente un reporte de la asistencia. Hoy tuvimos 50%, 70%, dimos tantas materias, se trabajó tal asignatura y sí, hubo tales actividades en la escuela.
Hay escuelas que están en espacios en los cuales ninguna de estas cosas está sucediendo, es decir, no hay protestas, no hay presencia de funcionarios del orden público y tampoco hay grupos potencialmente armados rondando la escuela. Esas escuelas no necesitan tener una comisión de logística que explique cómo están los accesos a la escuela. Pero si la escuela, en efecto, está ubicada en un sitio en donde hay barricadas, en donde ha habido la presencia de funcionarios del orden público, donde ha habido estos grupos armados, pues vale la pena que esta escuela tenga un equipo que se encargue de identificar cómo están los accesos a la escuela. Ese equipo puede estar conformado por maestros, por personal administrativo, seleccionando áreas que son de interés para la comunidad educativa, y deben garantizar que la información que ellos recaben y que retransmitan sea una información confiable, verídica, sobre la cual se puedan tomar buenas decisiones. Finalmente, en cuanto al papel del director, el director tiene el deber fundamental de liderar a su personal docente en mantener el foco de cuál es su tarea. Es decir, también los maestros tienen opiniones políticas sobre lo que está sucediendo y también tienen posturas. Pero es muy importante que el director de la escuela les recuerde que el papel de ellos en la escuela no es dar a conocer su posición política, es garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese liderazgo de parte del director dirigido hacia el personal docente y a todo el personal de la escuela es importante. Además, es importante que recuerde a su personal cuáles son las herramientas que debe utilizar cuando el tema salga en el salón de clases. Es decir, los chicos posiblemente saquen el tema. ¿Cómo va a manejar el docente esa inquietud de los jóvenes sobre la situación de conflicto que está viviendo el país? Entonces, esos son algunos elementos que el director puede tener en cuenta o debe tener en cuenta. Para madres y padres, por supuesto que el foco tiene unos matices, pero es muy importante que los padres recuerden que la escuela no es el instrumento para expresar su posición política, que su posición política seguramente es muy valedera y seguramente es muy honorable y tienen todo el derecho del mundo a tenerla y a expresarla, pero que no se puede expresar a través de acciones en la escuela. Es decir, la escuela no es para dirimir o manifestar la posición política de los padres. Eso es fundamental. Papás y mamás tienen que recordar eso. Y además tienen que recordar que la expresión de sus posturas en una comunidad educativa corre el riesgo de dividir a esa comunidad educativa. Así que madres y padres tienen que tener como foco que su acción es apoyar a la escuela en la garantía del derecho a la educación de los niños y no usar a la escuela como una herramienta de expresión política. Teniendo esto en foco, los padres pueden hacer una variedad de cosas. Hay escuelas que tienen obstáculos objetivos a la asistencia a clase. Hay escuelas que se ven afectadas directamente por una barricada instalada reiteradamente a las puertas de la misma. Bueno, con esa gente hay que hablar. Entonces, los padres pueden constituir un equipo de negociación junto con un maestro, con un miembro del personal administrativo o de cualquier otro tipo que tengan habilidades de negociación, constituir un equipo de negociación y acercarse a la gente que se encarga de las barricadas y decirles, mira, yo respeto tu derecho a manifestarte y a expresarte, pero hay tantos niños que no pueden venir a la escuela porque tú tienes una barricada. Podemos negociar un horario para tu barricada, podemos negociar un acceso para los niños, podemos darle prioridad a esos padres. Es decir, ¿cómo negociamos con esa gente? Cosa que aplica también a las fuerzas del orden público que en un momento dado olvidan que hay una escuela cerca y que los gases lacrimógenos que utilizan o las perdigones o las otras herramientas de control del orden público pueden tener un impacto sobre los chicos. Entonces, no es mala idea constituir un equipo de negociación que vaya a hablar con aquellos obstáculos objetivos que tiene la escuela para prestar su servicio. Eso aplica también, por supuesto, a los grupos aparentemente armados que pueden estar rondando una escuela. Entonces, constituir un equipo de negociación para resolver trabas directas parece razonable, sin discutir si tienen derecho a reprimir la fuerza del orden público, sin discutir si tienen derecho a protestar o si tienen derecho a hacer una barricada. Es decir, no entrando al fondo del tema político porque eso nos divide, tratar de negociar, mantener la escuela operativa. Por supuesto que madres y padres pueden participar en esos equipos de monitoreo de los que hablamos que el director podía constituir, así que esa es una buena manera de ocupar el tiempo de una manera constructiva para los padres, ¿no? Los padres también tienen muchas inquietudes. Es importante
promover en la escuela espacios en los cuales los padres puedan ventilar este tema, cómo impacta este tema al funcionamiento de la escuela y orientarse mejor sobre eso. Entonces, facilitar espacios para esto parece razonable. También se pueden promover campañas en la escuela, cineforos, carteleras, volantes, periódicos, en los cuales se muestre cómo otras naciones en conflicto político han resuelto sus dificultades. Es decir, este es un tema que no nos es único. Muchos otros países han tenido conflicto político. Y ciertamente las escuelas no se detienen en esos países. No tenemos por qué detener la nuestra. Muchos padres van a agradecer también la oportunidad de discutir o debatir herramientas para abordar este tema con sus hijos en el hogar. ¿Qué le digo a mis hijos si quieren salir a protestar? ¿Tienen derecho a protestar? ¿No tienen derecho a protestar? ¿Cómo le damos herramientas a los padres para ventilar o manejar este tema en la casa? Y finalmente, otra de las iniciativas que madres y padres pueden tener es la de contactar a otras comunidades educativas vecinas para compartir información y logística. Hay una última consideración sobre la seguridad. Algunos padres han hablado algunos pocos padres han hablado de usar la escuela como no mandar a los hijos como una expresión política. Eso no es apropiado, los niños no son para eso, la escuela no es para eso. Pero la verdad es que buena parte de los padres que no mandan a los niños a la escuela lo hacen por miedo, porque temen por su seguridad. Y es verdad, es decir, si hay armas de fuego por ahí, hay bombas lacrimógenas, hay grupos potencialmente armados, a uno le puede dar un poquito de miedo. Y es razonable, uno teme por la seguridad de sus hijos. Pero antes de tomar la decisión de dejarlo no supervisado en casa, también tienes que valorar ese riesgo. Es decir, y el riesgo además de no estar en la escuela ejerciendo tu derecho. Y además no sabemos cuánto tiempo puede durar esto. Entonces, a la hora de considerar, no, yo no lo mando por un tema de seguridad, que es válido, es decir, en principio es válido. La seguridad tiene distintos aspectos. Si lo dejas en casa, también puede estar en una condición insegura, aparte que no está aprovechando su derecho a la educación o ejerciendo su derecho a la educación. Entonces, como consideración final, el niño no va a estar inseguro solo porque vaya a la escuela. Puede estar inseguro también si está en casa, si nosotros no hemos tomado una buena decisión. Entonces, evaluemos con calma cada uno de los elementos, constituyamos estos equipos que nos dan buena información, hagamos planes en la escuela, qué pasa si los niños se quedan, bueno, tenemos una reserva de comida en la escuela, si los padres no lo pueden buscar, hay algún adulto cercano que pueda acompañar a estos niños, es decir, preparémonos para las contingencias que nos dan miedo y de esa manera tratemos de garantizar y preservar el derecho a la educación de nuestros hijos.